Virtualmente todos en la Tierra, sin considerar su religión o nacionalidad, reconocen que existe alguna especie de batalla ocurriendo en el mundo, entre las fuerzas del bien y del mal. Una lucha colosal entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error, la opresión y la libertad, lo bueno y lo malo, y finalmente, la vida y la muerte. ¿Cuál es la historia entre esta paradoja evidente? Muchas religiones, así como la Biblia, enseñan que tras el velo tridimensional del mundo físico que vemos, existe otro mundo espiritual que no podemos ver. En esta realidad invisible a nuestro alrededor, se desencadena una batalla titánica entre el héroe supremo y justo contra el villano más atroz y maligno. La gran pregunta es, ¿quiénes son esos contendientes y cómo, dónde y cuándo comenzó esta crisis cósmica? Este es el misterio más grande de todas las edades y la historia más fascinante y verdadera que jamás haya sido contada. Esta crisis envuelve a cada persona sobre la Tierra. Sí, a cada persona. La historia humana ha estado llena de escenas de guerra, y todas las personas han experimentado conflictos. Pero para entender el origen del mal, debemos viajar al pasado, a la primera guerra en el universo. Porque esta guerra no ocurrió en la Tierra. Antes de que nuestro mundo existiera, hubo una guerra en el cielo. Hasta las palabras guerra en el cielo suenan como la última paradoja. Es casi inimaginable para todos que pudiera haber batallas y conflictos entre las creaciones perfectas de Dios en el paraíso. ¿Qué pudo haber causado este conflicto celestial? Por fortuna, un libro antiguo llamado la Biblia nos da suficientes detalles para poder atar los asombrosos cabos. Aunque trágica, también es una increíblemente tierna historia de amor, que va desde el principio de los tiempos tocándonos personalmente a usted, a mí y a cada uno de los individuos de la Tierra. Nuestra historia comienza hace tiempo, en la misma capital del universo, en un lugar llamado Cielo que estaba lleno de seres angelicales que amaban hacer la voluntad de Dios. Bajo el justo y amoroso gobierno del Creador, todo el cielo disfrutaba de una existencia de felicidad y dicha perfecta. El príncipe supremo del cielo y comandante de los ángeles era el todopoderoso y amoroso Hijo de Dios, mejor conocido con el nombre que tomó cuando vino a la tierra, Jesús. Él era uno en propósito y mente con Dios el Padre. El cielo, bajo el mandato compasivo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, probó ser un maravilloso lugar de paz y alegría. Para llevar a cabo las órdenes de Dios, la Trinidad estaba rodeada de un océano virtual de innumerables espíritus ministradores llamados serafines y querubines, o mejor conocidos como ángeles. Estas poderosas e inteligentes criaturas descubrieron su mayor alegría al cumplir las órdenes del Todopoderoso. Pero Dios creó un extraordinario ángel para servir como líder de la multitud celestial entera.
La Biblia nos dice que su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Este querubín fue el más grande ser creado por Dios y tenía la posición más cercana al trono de Dios, y estaba directamente bajo la autoridad de Jesús. El trabajo de Lucifer era comunicar la luz y el conocimiento de la voluntad de Dios a todos los otros ángeles. Lucifer fue el ser más espléndido creado por Dios. Era cautivamente hermoso y dotado con poderes asombrosos de liderazgo y organización. Entre los ángeles, él fue muy admirado, respetado y amado como amigo. Aunque Dios previó la miseria que estaba a punto de ser introducida por Lucifer al reino de la luz. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tú querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando Lucifer pudo darse cuenta de su belleza y poder, su corazón comenzó a cambiar gradualmente. Permitió que su enfoque se alejara de Dios y dirigió su amor hacia él mismo. Tal vez nunca entenderemos el cómo y el por qué estas semillas de rebelión germinaron en su corazón. Pero el profeta Isaías nos da una visión del pensamiento de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer gradualmente comenzó a codiciar el poder de Dios, pero no su personalidad. Al pensar en sus propias habilidades y belleza extraordinarias, los cancerosos tentáculos del orgullo y autoadmiración cautivaron su mente. Este resentimiento y envidia finalmente lo llevó a violar la sagrada ley de Dios y a rebelarse contra su gobierno. Necesitamos hacer una pausa y dejar algo en claro. Desde el principio, Dios ordenó que las leyes de la física gobernaran al mundo material en que vivimos. Sin esas leyes naturales, el universo sería un caos. Del mismo modo, las leyes morales de Dios siempre han provisto seguridad y estabilidad al cosmos. Algunos piensan que los 10 mandamientos no existieron, hasta que el Señor los entregó a través de Moisés en el monte Sinaí. Pero las Escrituras nos enseñan que los principios de las leyes de Dios han existido por toda la eternidad, pues son la base fundamental de su paradisíaco reino de amor. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Los 10 mandamientos son un resumen de las características de un Dios de amor. Los primeros 4 mandamientos describen quién es Dios, su poder, su territorio y autoridad. Los últimos 6 describen cómo es Dios, su honestidad, su pureza, su fe. Todas estas cosas siempre han sido verdad y siempre serán verdad. Ahora, por primera vez en la historia de la eternidad, Lucifer comenzó a violar estos principios perfectos. Lucifer sabía que si iba a compartir el poder y estatus de Dios, necesitaría apoyo. Así que se puso a trabajar. Comenzó tortuosamente a circular entre los ángeles plantando semillas de duda y descontento con respecto al liderazgo de Dios. Al mismo tiempo, sutilmente hacía notar sus propias virtudes. Él insinuó que Dios abusaba de su poder divino y sus leyes restringían la verdadera libertad y felicidad de sus criaturas. Con su razonamiento audaz y poder sin igual de influir, Lucifer pudo persuadir a un gran número de ángeles de unirse a su motín. Tal vez se pregunten, ¿cómo es que tantos ángeles inteligentes pudieron ser embaucados para seguir a este desertor? Tengan en cuenta que hasta este punto ningún ángel había escuchado una mentira. Y en esta temprana etapa de la rebelión, los ángeles no se dieron cuenta de cuán obsesionado se volvería Lucifer con adquirir la posición de Dios.
No sabían que finalmente él planearía la tortura y asesinato del Hijo de Dios en la cruz en un intento por subir a su trono. Extrañamente, Lucifer pensó que podía ocultar sus verdaderos propósitos de Dios. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? No crean por un momento que la rebelión de Lucifer tomó a Dios por sorpresa o desprevenido. El Señor sabe todas las cosas, incluyendo los pensamientos de sus criaturas. Él entendía exactamente lo que estaba pasando por la mente de Lucifer. Y en amorosa piedad, Dios advirtió al descarriado ángel del peligro. Pero al final, el orgullo y amor propio no le permitieron a Lucifer arrepentirse. Así que eligió la rebelión total contra Dios en vez de la humilde obediencia. Algunos se han preguntado, ¿esto significa que Dios creó a un ángel defectuoso? No, pero Él creó a Lucifer con la libertad de elección. Verán, la libertad de elección es una cosa maravillosa, pero lleva consigo un increíble riesgo, incluyendo el riesgo de la rebelión y la posibilidad de que el amor de Dios pueda ser rechazado. El amor real no puede venir de una criatura preprogramada. No puede ser forzado. Debe ser voluntariamente dado. Por ejemplo, aun siendo tan lindo como lo es este perro robot, en realidad nunca podrá amarme. Puede hacer que parezca que me ama, pero solo está siguiendo instrucciones preprogramadas. No tiene opción. Y por otro lado, este pequeñito está verdaderamente feliz de verme. Él ha decidido darme su afecto, y con el tiempo, nuestra relación crecerá y se hará más fuerte, mientras lo ame y lo cuide. Del mismo modo, un Dios de amor solo quiere amor genuino de sus inteligentes criaturas. Y para que eso pase, estas deben tener la libertad de elección. La rebelión de Lucifer es la más grande evidencia de que en verdad tenía esa libertad. Y ahora, la pregunta más grande era, ¿cómo respondería Dios a esta crisis? ¿Cómo lidiaría con Lucifer y los millones de ángeles que se unieron a su rebelión? Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no destruyó inmediatamente la rebelión? Después de todo, Él pudo fácilmente vaporizar a Lucifer con mandarle un rayo. ¿Pero eso en realidad habría resuelto el problema? No, al contrario. Eso solo habría intensificado las dudas y sospechas que Lucifer ya había plantado en las mentes de los ángeles. Recuerden, Lucifer sabía, como nadie más podría saber, el manejo interno del gobierno de Dios. Su destrucción se habría visto como parte de un gran encubrimiento, y la razón que motivara el servir a Dios hubiera sido el miedo a las represalias y no el amor. No, el Señor sabía en su sabiduría que la mejor forma de enfrentar la crisis era permitiendo que siguiera su curso. Esta sería la única forma en que se aseguraría de que el mal no se levantara otra vez. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús describe que un tiempo de crecimiento es necesario para que una planta revele su naturaleza. En su entendimiento infinito, Dios sabía que con el tiempo el carácter real de Lucifer sería expuesto y que los amargos frutos de su rebelión se volverían visibles a todos. Hasta ahora los ciudadanos del universo no estaban familiarizados con el pecado y a dónde los llevaría. Pero eso cambiaría cuando ellos vieran por sí mismos su terrible naturaleza autodestructiva. Al final, la sabiduría y amor del gobierno de Dios se mantendría por siempre confirmado y el universo estaría seguro. Cuando Lucifer y sus seguidores llevaron su rebelión abiertamente, el Señor supo que no habría paz si se les permitía quedarse en el cielo. Debía ponerse un límite, tomar acción y desalojar a los rebeldes. Pero Lucifer y sus seguidores nunca se irían por su propia voluntad o pacíficamente. El siguiente paso era la guerra.
Después hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia no nos revela exactamente qué armas se usaron o cuánto duró este conflicto cósmico. Pero esta guerra fue como ninguna que los ojos mortales hayan visto jamás. Apocalipsis 12:4 nos dice que finalmente Lucifer y un tercio de los ángeles de Dios fueron físicamente expulsados del cielo. Pero, ¿qué venía después? Lucifer ahora tenía millones de ángeles de su lado, pero necesitaba un pedazo de suelo desde el cual continuar su rebelión. Pronto, demasiado pronto, el universo comenzó a entender lo doloroso y costoso que el pecado podría llegar a ser. Y la guerra no había terminado, apenas comenzaba. Lucifer, el portador de luz, ahora se volvió Satanás, el adversario.